100 kilómetros en 8 semanas. Cómo entrenar con tu GPS de bici Garmin o Wahoo para recorrer 100 kilómetros en un día. En este video te presentamos un plan de entrenamiento efectivo y fácil de seguir con tu GPS de bici Garmin o Wahoo para que puedas recorrer 100 kilómetros en bici en un día. Está pensado en ti que no eres ciclista profesional pero que, además de tener entusiasmo por salir a rodar, debes cumplir con responsabilidades de familia y trabajo, por lo que el tiempo disponible para entrenar puede estar limitado. Durante 8 semanas entrenaremos de 5 a 6 días en cada una, usando pulso o potencia para el control del esfuerzo. Al final del plan podrás llegar al objetivo de 100 kilómetros en un día con energía de sobra. Veremos. ¿En qué consiste el plan? Cómo configurar y seguirlo con Garmin. Cómo configurar y seguirlo con Wahoo. Cómo medir el desempeño a largo plazo con una poderosa plataforma de entrenamiento. Una advertencia importante. Si sigues este plan de entrenamiento, lo haces bajo tu propio riesgo. Es tu responsabilidad determinar si estás en condiciones adecuadas para llevarlo a cabo, tanto desde el punto de vista físico y de salud como del equipo usado. No aceptamos ninguna responsabilidad ni reclamación como consecuencia del uso de lo que se describe en este video. El objetivo es recorrer 100 kilómetros en un solo día con energía de sobra para que disfrutes la rodada. Veamos el plan en esta tabla que puedes descargar en PDF del enlace en la descripción. Tenemos sesiones de entrenamiento 6 días por semana con descanso los jueves. Opcionalmente, puedes usar los lunes también como descanso en vez de rodar. Cada sesión de entrenamiento tiene un objetivo de distancia, así como el nivel de esfuerzo que debes aplicar basado en zonas de frecuencia cardíaca o de potencia. Consideramos que el lunes es el inicio de la semana de entrenamiento y en ello se realizan rodadas de recuperación en la zona 1, con una distancia que es relativamente corta. Los martes son sesiones en la zona 2, también conocida como resistencia, que es la que usarás para completar los 100 kilómetros al final del plan. Rodar en la zona 2 mejora la capacidad aeróbica que permite mantener un ritmo constante por largos periodos de tiempo y distancia. Los miércoles aumentamos la intensidad a zona 3, también conocida como tempo, que ayudará a incrementar tu velocidad promedio y mejorar la resistencia a la fatiga muscular. Entrenar en esta zona desarrolla una habilidad de ciclismo conocida como resistencia muscular con la que desarrollas la capacidad de rodar distancias largas a velocidades mayores. Los jueves están dedicados al descanso y recuperación. Aprovecha para dar mantenimiento a tu bici y tenerla en condiciones óptimas. Los viernes son iguales a los martes con sesiones en la zona 2 para seguir fortaleciendo tu sistema aeróbico e incrementar tu resistencia a salidas largas. Los sábados son donde iremos incrementando la distancia enfocada a lograr los 100 kilómetros al final del plan. Las distancias a recorrer son mucho más largas que entre semana. Se hacen en la zona 2. Estos recorridos largos te permiten también identificar cómo te sientes en la bici, especialmente en las zonas de contacto, manubrio, asiento y pedales. Algo que es cómodo en distancias cortas, se puede volver incómodo cuando se hacen recorridos más largos. Los domingos también son en zona 2, continuando con el desarrollo de la capacidad de resistencia aeróbica. Sábados y domingos se pueden intercambiar si te acomoda mejor tener las salidas largas en domingo. La distancia total por semana se va incrementando paulatinamente en aproximadamente un 10%, lo que provoca una adaptación gradual y controlada, minimizando riesgos de sobreentrenamiento o lesiones. Todas las semanas siguen esta estructura excepto los últimos días de la semana 8 en la que se programan algunos días de recuperación activa antes de hacer el recorrido final de los 100 kilómetros el domingo. Como puedes ver, el plan está diseñado para usar las zonas de entrenamiento ya sea de pulso o de potencia, dependiendo de los sensores que uses para entrenar. Si tienes monitor de pulso o potenciómetro, pero no conoces tus zonas de entrenamiento, te sugerimos ver nuestro video de la prueba de 8 minutos, que sirve para obtener el pulso de umbral para entrenamiento con frecuencia cardíaca, así como el FTP en caso de usar potencia, a partir de los cuales se determinan las zonas de entrenamiento por pulso o potencia respectivamente. El enlace está en la descripción. También puedes usar las pruebas ya incluidas en tu GPS. En el caso de Garmin, tiene un formato de rampa en la que vas aumentando la intensidad hasta que llegues al máximo que puedas. La puedes accesar siguiendo estos pasos. En Garmin deberás ya tener conectados y activos al medidor de potencia y monitor de pulso para poder hacerla.
En el Edge 1040. Vea mis estadísticas. Potencia. Oprime los 3 puntos del lado superior derecho. Selecciona prueba de FTP. En el 530 vea menú. Mis estadísticas. Desplaza hasta donde está el campo de FTP y selecciónalo. Seguido de prueba de FTP. En el caso de Wahoo, tiene incluidas la prueba de 20 minutos o la de 8 minutos, similar a la de nuestro video. Se accesa siguiendo estos pasos. En la pantalla principal vea entrenamientos planeados. Verás la sección de pruebas donde estarán disponibles tanto la de 20 minutos como la de 8 minutos. Resalta la de 8 minutos, selecciona información para ver los detalles que están en inglés. Oprime seleccionar para hacerla. Usaremos la computadora de bici para controlar las sesiones de entrenamiento. Para efectos de este video veremos cómo hacerlo con equipos de Garmin, así como Wahoo usando campos de datos disponibles en ambos y que son fáciles de configurar y usar. Si tienes algún otro modelo de dispositivo, puedes aplicar los mismos conceptos que explicaremos para usar este plan. Para entrenar basado en zonas de pulso, configuramos la computadora con una pantalla que tenga al menos los campos de datos necesarios para controlar la sesión de acuerdo al plan y que son: zona de pulso, pulso promedio, distancia. Aunque no es indispensable, también puedes agregar los campos de datos de tiempo en zonas de pulso que serían un complemento para controlar las sesiones. Veamos cómo queda esta pantalla. Esta corresponde a Garmin, usando el Edge 1040 y se ve igual en el 530. Y esta es de Wahoo Land Pod V2. Dependiendo del objetivo del día, podrás asegurar que te mantienes en la zona de entrenamiento observando el campo de zona de pulso. El pulso promedio es el parámetro más importante a controlar y debes mantenerlo dentro del rango establecido para la zona de entrenamiento indicada en el plan, de acuerdo a tus zonas. Considerando que en exteriores a veces es difícil o prácticamente imposible mantener un ritmo continuo, los campos de datos de tiempo en zona de pulso ayudan a controlar que estás en la zona prescrita en el plan la mayoría del tiempo. Y el campo de datos de distancia es para que recorras la que está marcada en el plan. Con estos campos de datos estaremos seguros de que estás siguiendo los lineamientos del plan basado en pulso y que te llevarán a lograr recorrer 100 kilómetros en un solo día. Para el entrenamiento basado en zonas de potencia configuramos la computadora con una pantalla que tenga al menos los campos de datos necesarios para controlar la sesión de acuerdo al plan y que son: zona de potencia, factor de intensidad o IF, distancia. Veamos cómo queda esta pantalla en Garmin. Y en Wahoo Land Pod V2. Dependiendo del objetivo del día, podrás asegurar que te mantienes en la zona de entrenamiento prescrita observando el campo de zona de potencia. El factor de intensidad es el parámetro más importante a controlar y debes mantenerte dentro del rango establecido para la zona de entrenamiento que debes seguir según el plan. Para la zona 1 el factor de intensidad es menor a 0.55. Para la zona 2 debe estar entre 0.56 y 0.75. Para la zona 3 entre 0.76 y 0.9. Para la zona 4 entre 0.91 y 1.05. Que son las zonas que se manejan en este plan de entrenamiento. El campo de datos de distancia es para que recorras la que está marcada en el plan para la sesión. Al igual que lo comentamos en la sección de entrenamiento con pulso, dado que en exteriores a veces es difícil o prácticamente imposible mantener un ritmo continuo, los campos de datos de tiempo en zona de potencia ayudan a mantenerte en la zona prescrita en el plan la mayoría del tiempo. Con estos campos de datos estaremos seguros de que estás siguiendo los lineamientos del plan basados en potencia que te llevarán a lograr recorrer 100 kilómetros en un solo día. Veamos cómo usar estas pantallas con un ejemplo. Consideremos una sesión de zona 2 con un recorrido de 22 kilómetros, que sería el que corresponde al domingo de la tercera semana del plan. Deberás rodar en la zona 2 predominantemente. Si entrenas por pulso, lo puedes controlar con el primer campo de datos que te muestra en qué zona te encuentras, procurando mantenerte en ella ya sea ajustando tu cadencia, que es la velocidad con la que pedaleas, así como la fuerza que ejerces sobre el pedal.
Si en algún momento estás por encima de la zona 2, baja el esfuerzo o la cadencia. Si estás por debajo, increméntalos. Recuerda que el pulso no reacciona inmediatamente, así que deberás dar un tiempo para que éste aumente o disminuya según sea el caso. El campo de pulso promedio es el que usarás para el control total de la sesión. Debes mantener este valor dentro del rango de pulsaciones de tu zona 2. En mi caso, va de 125 a 138 pulsaciones por minuto, por lo que mi pulso promedio a lo largo y al final de la sesión se debe mantener entre estos dos valores. Los campos de datos de tiempo en zonas te ayudan a administrarte durante el recorrido. Siguiendo con este ejemplo, la idea es que el tiempo que pases en la zona 2 debe ser el que predomine en comparación a los otros. Mantén este control hasta completar la distancia marcada en el plan, 22 kilómetros en este caso. El concepto es similar en el caso de entrenar con potencia. El primer campo de datos, zona de potencia, es para controlar la que estás ejerciendo y deberás mantenerte dentro de ella, es decir, zona 2, durante la sesión. Los valores de potencia son muy volátiles y es más difícil mantener un valor constante si lo comparamos con el pulso. Por eso, para potencia, usamos también el factor de intensidad o IF que da un valor más estable y fácil de controlar. Debemos mantenerlo dentro del rango de la zona en la que estamos entrenando, que es de 0.56 y 0.75 para la zona 2 de este ejemplo. Mantén este control hasta completar la distancia marcada en el plan, 22 kilómetros en este caso. Además de controlar cada sesión de entrenamiento, es muy importante tener una evaluación del desempeño a lo largo de las semanas de entrenamiento. Garmin tiene un sistema bastante completo para desempeño a largo plazo que está basado en pulso, pero no tiene uno basado en potencia lo suficientemente detallado. Wahoo depende prácticamente de aplicaciones de terceros para esto, todas ellas que aunque conocidas, son de pago. Por eso, te presentamos una opción llamada Intervals IQ que es una plataforma de entrenamiento extremadamente completa y detallada que funciona tanto con Garmin como con Wahoo. Sería imposible en este video ver en detalle todo lo que Intervals IQ ofrece, así que nos concentraremos en lo relevante para este plan. Cada vez que terminas una sesión de entrenamiento se puede calcular lo que se llama carga, que es una combinación del tiempo que duró con la intensidad que aplicaste a lo largo de ella. Al subir una sesión de entrenamiento a Intervals IQ, en la que se conocen como actividad, la plataforma calcula, dentro de muchos parámetros, un valor de carga usando los datos de duración, así como de intensidad aplicada a lo largo de ella, ya sea que hayas entrenado basado en pulso o potencia. Para calcular la carga, en potencia se usa TSS y en pulso hay varias opciones, pero la más común es HRSS o también conocido como trim normalizado. Este valor de carga se traslada a un gráfico denominado aptitud en español, fitness en inglés, que mide la mejora de la condición física a lo largo del tiempo. Está dividida en dos partes como puedes ver en esta imagen. En la parte superior, la línea azul representa tu aptitud o nivel de condición física. Conforme más entrenas, verás que su valor aumenta y se basa en un promedio móvil ponderado del valor de carga de los últimos 42 días. La línea morada se conoce como fatiga y es el promedio móvil ponderado del valor de carga de los últimos 7 días. Como su nombre lo dice, representa la fatiga o estrés que las sesiones de entrenamiento generan en el cuerpo. Para mejorar hay que crear un estrés en el cuerpo para permitirle después recuperarse y poder sobreponerse, haciéndose más resistente en preparación al siguiente esfuerzo. Al restar el valor aptitud menos fatiga se obtiene lo que se llama forma, que se puede ver en la segunda gráfica. Cuando el valor obtenido está en la zona óptima de entrenamiento, que se ve en verde, estás ganando forma, es decir, tu condición física está mejorando. Cuando estás en la zona azul, además de estar en forma, tienes el suficiente descanso también para poder competir con el mejor nivel posible. La zona de alto riesgo significa que te estás sobreentrenando y debes modificar algún factor del plan de entrenamiento como tener menos sesiones, reducir la duración e intensidad de las sesiones e inclusive tomar días de descanso hasta que la forma regrese a verde. La zona de transición o amarilla indica que estás entrenando poco y que debes aumentar sesiones, intensidad y duración para recuperar tu nivel de condición física. Aunque la explicación anterior parece complicada, su uso es muy simple. Debes asegurarte que la línea morada de fatiga siempre sea mayor que la azul de aptitud y que la forma se mantenga en verde.
Esto asegura que tu condición física está mejorando sin riesgos de sobreentrenamiento. Conforme avances en tu plan de entrenamiento, verás lo valiosa que es esta gráfica para conocer tu progreso y hacer los ajustes necesarios para lograr el objetivo. En la sesión de actividades también se puede ver un resumen de la semana con el que puedes ver si estás acumulando la distancia semanal total indicada en el plan de entrenamiento. Para usar Enro2 IQ debes crear una cuenta en la plataforma, ya sea desde tu celular o PC. Después ve a la sección de ajustes donde ingresarás datos necesarios para que la plataforma genere la información de tus actividades, así como otros datos generales. Es una plataforma multideporte, así que no solo la puedes usar para ciclismo. Para seguir este plan, selecciona la pestaña de ciclismo e ingresa los datos que se solicitan. En las secciones prioridad de carga de entrenamiento, tiempo en zonas, entrenamientos e intervalos, selecciona si entrenarás en base a pulso o potencia. Si entrenarás con potencia, en la sección de configuraciones de potencia ingresa los datos de FTP para que se calculen las zonas de entrenamiento que se usarán para las estadísticas. En el caso de entrenar con pulso, en la sección de configuración de frecuencia cardíaca ingresa los datos que se solicitan y se calcularán las zonas de entrenamiento. Aquí además deberás seleccionar el método de cálculo de carga por pulso, que te recomendamos que sea por HRSS, como se ve en la imagen. Hay otras opciones de configuración que puedes ajustar. Te recomendamos que las revises. Más abajo está la configuración de conexión de tu GPS a Intervals IQ para que los datos de tus actividades y entrenamientos se descarguen automáticamente al terminarlas. Esto se hace conectando tu cuenta de Garmin o Wahoo a la plataforma. Hay opciones para varias como Garmin Connect, Wahoo, Polar, Suunto entre otras. Para Garmin, selecciona la conexión con Connect y sigue las instrucciones de autorización. Y usa la opción de descargar actividades, así como la descarga de datos antiguos. Esto permitirá que la gráfica de aptitud se calcule en base al historial que ya tienes. En caso de usar Wahoo, autoriza la conexión a tu cuenta y selecciona descargar actividades, así como la de descargar datos antiguos. Esto permitirá que la gráfica de aptitud se calcule en base al historial que ya tienes. Una vez confirmada tu conexión, la siguiente vez que hagas una actividad y la termines en tu dispositivo, se cargará automáticamente a Intervals IQ para que la puedas analizar y ver tu progreso. Al momento de realizar este video, Enro2 IQ se puede usar sin costo, pero verás que te sugieren apoyarlos económicamente si consideras que te está siendo útil. Adaptamos y diseñamos este plan de entrenamiento para recorrer 100 kilómetros en un día buscando que fuera fácil de seguir usando tu computadora de bici con GPS tanto Garmin como Wahoo, además de usar una excelente plataforma de entrenamiento para que puedas medir tu progreso día a día. Ahora, ve a entrenar. No olvides suscribirte al canal para recibir notificaciones de nuevos videos para conocer más acerca de tu Garmin Edge y Wahoo Alumon Bolt versión 2. Gracias por visitarnos.